Un saludo, queridos radioyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el doctor Manzano. Bien, hoy vamos a hablar de dos temas muy cotidianos que a algunos irritan y a otros no. Vamos a hablar de la tardanza y de la pereza. Vamos a comenzar por la tardanza. Hasta la llegada de los relojes de bolsillo, nadie podía acusar a otro de llegar tarde, por aparecer con unos minutos de retraso. No fue hasta 1884, año en que se celebró la Conferencia Internacional de Meridiano, en Washington, D.C., cuando se eligió la hora del Observatorio de Greenwich, en Londres, como saben, como estándar del tiempo en todo el mundo. Hasta entonces, cada ciudad tenía su propia forma de medir el tiempo, su propia hora, marcada por el reloj, básicamente de los relojes privados y básicamente de los ricos del lugar. Tener la hora 5 o 10 minutos adelantada o retrasada era de lo más normal, como es fácil de entender. Según el psicólogo Neil Barton, autor de Hide and Seek, The Psychology of Self-Deception, en lo que respecta a las relaciones sociales, la tardanza no se mide según el uso horario. Se mide según la reacción de la persona que nos está esperando. Cuando empieza a sentirse incómoda, es que nosotros estamos llegando ya demasiado tarde. Las personas impuntuales puede que tengan un problema a veces psicológico de narcisismo. Otras veces, pues su falta de atención, no miran la hora. O sencillamente falta de empatía con los demás. Pero hay otras razones más complejas para llegar tarde. Según Neil Barton, puede que la impuntualidad se deba a que la persona está enfadada con la persona con la que ha quedado. Y es una forma de agresividad. Mi antiguo maestro y profesor, doctor Ledesma, junto al doctor Llorca, hablaban que la tardanza, la impuntualidad, era una agresividad de forma pasiva. ¿Por qué? Porque hacemos y obligamos a esperar al otro. Es, por tanto, una forma velada de agresión que evita resolver los problemas subyacentes y solo crea enfado y resentimiento en la persona que la sufre. En ocasiones se llega tarde de forma consciente o a veces de forma inconsciente. En todo caso, para que las personas que esperan consideren que la persona esperada es más importante de lo que realmente es, y esto o es causado, como decía antes, por un narcisismo desmedido, o por todo lo contrario, un sentimiento de inferioridad, y por eso se quieren destacar con la tardanza. En ambos casos, el llegar tarde asegura que eres el centro de máxima atención. Bien, las personas con problemas de tardanza a menudo son de carácter extrovertido. Son irrazonablemente optimistas incluso, diría yo. ¿Y por qué? Porque son tan optimistas con todas las cosas que pueden hacer antes del trabajo en su propio hogar y cuando tienen tiempo de llegar a casa desde su casa al trabajo, es decir, siempre creen que le va a sobrar tiempo. El margen de su error de cálculo puede ser tremendamente grande. La tardanza también puede ser causada cuando a las personas les cuesta terminar una tarea y comenzar otra, lo que siempre hemos considerado los lentos. Por supuesto, la gravedad de llegar tarde varía mucho en función de la situación en la que estamos. Imagínense ser impuntual el día de nuestra boda o el día de un funeral familiar. Es intolerable que hagamos esto, ¿no? Además de ser muy descortés. Por tanto, dependiendo de la circunstancia, la tardanza puede tener una relevancia mayor o menor.
Pero fíjense qué curioso. Por el contrario, la puntualidad absoluta no suele estar bien vista, a no ser que el evento lo requiera. Barton cree que ha dado con la fórmula correcta y exacta para llegar a la cita, lo suficientemente tarde para no incomodar, pero no tan pronto como parecer que no se llega tarde. En muchos eventos sociales llego exactamente, dice él, 8 minutos tarde. Llegar pronto es de tan mala educación o más que llegar tarde, y llegar exactamente a tiempo puede hacer que llegues antes que tu anfitrión, lo cual no es de buen gusto. Por otro lado, llegar 8 minutos tarde no es percibido como llegar tarde y da a tu anfitrión el tiempo suficiente para sentarse, organizar sus pensamientos y esperar tu llegada. 8 minutos puede ser con lo que nos quedemos de esta charla. Algunos investigadores en este campo creen que llegar tarde es más un comportamiento psicológico que tiene su origen en algunas partes del cerebro, desgraciadamente todavía desconocidas para la ciencia. Además, según algunos expertos, denota algunos rasgos de personalidad. Las personas que llegan tarde suelen ser optimistas y creativas, son personas muy controladoras en general y quieren ser el centro de atención de cualquier reunión, sobre todo cuando llegan a hacerse notar en su llegada. Fijaros, una investigación del Departamento de Sociología de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, establece que las personas que siempre llegan tarde son demasiado optimistas con el tiempo del que disponen para realizar una tarea. Siempre lo van a hacer todo en 5 minutos. ¿Cuánto vas a tardar en bajar? 5 minutos. Bien, existen 2 tipos de personas que siempre llegan tarde. Las que apuran el plazo son aquellas personas a las que les gusta dejarlo todo para el último momento y las que creen que pueden hacer mucho más de lo que les da el tiempo. Otros estudios también citan otras razones de la tardanza, como por ejemplo, creo que es muy importante, la falta de planificación. Esta impuntualidad se resolvería haciendo ejercicios de planificación. Y bueno, quería acabar esta primera parte de la charla con una reflexión irónica de Jack Prever, que dice que nunca es tarde para no hacer nada. Bien, después de haber visto esta primera parte, vamos a ver ahora la pereza. En una viñeta genial de Mafalda, de Quino, su autor, pero en este caso de Felipe, esa viñeta dice: la pereza es la madre de todos los vicios, pero una madre es una madre y hay que respetarla. Bueno, pues con esta parte humorística vamos a empezar esta segunda charla sobre la pereza. Vamos a empezar por ver cómo define la pereza el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice que la pereza es la negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Fijaros, negligencia, tedio o descuido en las cosas a las que estamos obligados. Fijaros que la pereza ya tenemos relatos hasta en la Biblia. Uno de los 7 pecados capitales. ¿Por qué? Porque socava el plan de Dios. Fijaros si es importante la pereza ya desde la Biblia. Y porque invita además, según el Antiguo Testamento, al pecado. La Biblia arremete contra la pereza. Y así, por ejemplo, en el libro de Eclesiastes dice: por mucha pereza se deteriora el edificio y por la ociosidad de las manos se derrama la casa. Bien, un filósofo existencialista como Albert Camus introduce en su campo de estudio la filosofía del absurdo. Y en un ensayo que hizo en 1942, y seguro que es muy conocido por la mayoría de ustedes, El mito de Sísifo, pues aquí, en el capítulo final,
compara lo absurdo de la vida del hombre con la difícil situación de Sísifo, un rey mitológico de Fira que fue castigado por los dioses por mentir sistemáticamente para conseguir sus propósitos. Este fue el castigo, a repetir para siempre la misma tarea sin sentido, de empujar una roca hasta una montaña solo para mirarla rodar hacia abajo de nuevo y repetir el ciclo. Camus concluye: la lucha hasta la cima es en sí misma suficiente para llenar el corazón de un hombre. Uno debe imaginarse feliz a Sísifo por estar ocupado. El científico Andrew Smart afirma que perder el tiempo potencia nuestras capacidades. Cuando el cerebro está en reposo, se activa el córtex prefrontal, que es la llave de acceso al inconsciente, la creatividad y las emociones. Smart parece navegar a contracorriente de un mundo que ensalza la productividad, como todos bien sabemos. Él dice que el cerebro parado aporta mucha salud, sobre todo salud psicológica. Bien, él defiende la pereza y no se fundamenta en argumentos ni morales ni éticos, sino en reflexiones de índole neurológico. Para que un cerebro trabaje a pleno rendimiento, debe tener o encontrar fases de desconexión, justo lo contrario de lo que el mundo contemporáneo exige de él. Investigaciones recientes sugieren que aunque nuestra tendencia natural, también la mía, es a la holganza, la gente elegirá cualquier excusa para mantenerse ocupada. Además, las personas se sienten más felices al estar ocupadas. Fíjense, incluso como con la paradoja del absurdo de Sísifo. Estar ocupada toda su vida subiendo una piedra por la colina y dejándola caer, le mantenía ocupado y en cierta manera feliz. Esto pasa mucho en la sociedad actual. Fijaros una cadena de producción, fijaros estos trabajos que son absolutamente rutinarios durante años y años y años, lo mucho que se parecen al mito de Sísifo. Bien, en su artículo Aversión a la inactividad y la necesidad de un ajetreo justificable, Hess y colaboradores proponen que muchos de los supuestos objetivos que persiguen las personas pueden ser poco más que justificaciones para mantenerse ocupadas. Seguimos con el mito de Sísifo. Incluso un autor conocido, Raúl Almazán, hace un elogio de la holganza. Y así dice: desde pequeños nos socializan ensalzando el trabajo, haciendo de esta infame carga una virtud. Trabajar es una necesidad para quien no tienen otros medios de obtener recursos, pero de ninguna manera es un bien que hay que cuidar. Hoy el trabajo es escaso y eso es una desgracia, pero no porque sea un placer, sino porque es una necesidad, si no tienes recursos que te permitan vivir o sobrevivir. El derecho a la pereza es un derecho que debería estar recogido, dice el autor irónicamente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si el artículo 23 habla del derecho al trabajo, debería haber un artículo 23b que proclamara el derecho a la pereza, según este autor. Todas las conquistas sociales han ido en la dirección de conseguir tiempo libre, de trabajar menos. Luego no le falta cierta razón a el señor Almazán. Y la historia demuestra que mientras que gente muy sabia, pero triste de solemnidad, ha dedicado loas al trabajo, por ejemplo, el trabajo y la lucha llama siempre a los mejores, decía Séneca. No es el trabajo lo que envilece, sino la ociosidad, decía Hesiodoro. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama, decía Aristóteles. No basta trabajar, es preciso agotarse todos los días del trabajo. Auguste Rodin decía esto. Y finalmente, cuando ha estado trabajando todo el día, un buen atardecer me sale al encuentro. Esto decía el gran Goethe. Otros no menos sabios, pero alegres de solemnidad, justo han defendido lo contrario.
Mira si será malo el trabajo que deben de pagarte para que lo hagas, decía Facundo Cabral, el gran cantautor. Algo malo debe tener el trabajo o los ricos ya lo habrían acaparado, dice Cantinflas, con su fina ironía. Me gusta y me fascina el trabajo. Podría estar sentado horas y horas mirando a otros cómo trabajan, dice Jerome Clapp. El trabajo es una invasión de nuestra privacidad, dice el genial Woody Allen. Bien, por último quería compartir una frase de otro grande del sofá, que es Oscar Wilde. Yo diría que es el inventor del cinismo en el sofá, quien dice que no hacer nada en absoluto es lo más difícil del mundo, lo más difícil y lo más intelectual. Con esto nos despedimos hasta un próximo programa de charlas con el Dr. Manzano.